Samir Villaverde. No los conozco a estos congresistas investigados. Karelyn López. Yo quiero llegar a que el país sepa la verdad, por lo tanto cuido mi colaboración. Y Bruno Pacheco. Voy a aclarar sobre el dinero, porque ya creo que se tiene que terminar este tema ya. Pero lo que he dicho es cierto en todos sus espacios. De todos los colaboradores eficaces hay 3 en particular, quizás los más mediáticos que desde la percepción pública en las calles serían ineficaces. ¿Hay información suficiente en la Fiscalía para esclarecerlo prontamente? La información que tiene la Fiscalía el día de hoy es excesivamente abundante. No ha entregado nada. Entonces, no ha entregado todavía. No ha entregado ningún dato relevante. Hasta el día de hoy no se saben detalles de las pruebas que prometieron entregar para que todos sepan la verdad. Ha sido finalmente el propio comportamiento de nuestras autoridades electorales la que ha generado esta gran desconfianza en la ciudadanía. Pruebas que también apuntan a la cabeza del Jurado Nacional de Elecciones y que justificarían un cambio urgente. Casos que usted menciona que se pudo haber entregado o no información, ¿está el tema del Jurado Nacional de Elecciones? Sí, se entregó información en su oportunidad. Okay. Eso ha sido a la Fiscalía. A la Fiscalía, todo es a la Fiscalía, porque la obligación que tiene es contribuir con el esclarecimiento de los hechos a manos de la Fiscalía. ¿Estaríamos en las manos del mismo árbitro para el caso de un adelanto de elecciones? Nosotros mantenemos un respeto por el doctor Salas Arenas, que está cumpliendo su función. Salas Arenas, a la sazón, según dice el cinta roja y blanca, nuestro amigo, es un hijo de... Ya, es un terrorista, dice. Transcurría a mediados del mes de mayo del 2022, cuando Samir Villaverde disparaba un misil desde el penal de Ancón. El señor Vladimir Mesa directamente coordina con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones a efecto de garantizarle la manipulación de la voluntad popular en el conteo de las actas. La Comisión de Fiscalización del Congreso lo citó para que explique y que suelte todo lo que sabe. Vea, ¿quién dice la verdad? Hay colaboradores eficaces y la regla general es que los colaboradores eficaces, para tener la condición de tal, es que deben corroborar lo dicho con medios probatorios. La regla es que ellos aporten con pruebas lo que están mencionando. En su momento, Samir Villaverde dijo de que en la Comisión de Fiscalización de que tenía pruebas de unos presuntos actos de corrupción en las elecciones anteriores. Casi 2 meses después, el Poder Judicial ordenaba su excarcelación. Había logrado convencer a la justicia como aspirante a colaborador eficaz. Sobre lo que yo estoy hablando de las elecciones, tengo pruebas, pero las voy a hacer llegar cuando yo tenga las garantías suficientes. Pero esta grave denuncia contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Jorge Luis Salas Arenas, está en la etapa de investigación y no se pueden conocer detalles de las pruebas. Lamentablemente, las pruebas solo se actúan en juicio. El día de hoy lo que se tienen son medios de prueba, elementos de convicción. De ser posible, el adelanto de elecciones se estaría cayendo en las manos del mismo árbitro de las últimas y controvertidas elecciones generales del 2021. Y desde el Congreso, para algunos, la presencia de Salas Arenas no es muy transparente en el jurado. Que si nos vamos todos también sean los organismos electorales. No pueden tener tornillos en el pantalón para quedarse. Es una cuestión de principios y de dignidad. Para otros es algo que se debe evaluar. Hay cosas que son, te digo, rarísimas. Te lo digo así como alguien que ha vivido en diferentes partes, ¿no? Yo no conozco otros países donde, por ejemplo, hasta el último momento estén cambiando normas electorales. Evidentemente las instituciones en el Perú todas dejan que desear, incluyendo el Jurado Nacional de Elecciones. Claro, ellos deberían dar un paso al costado y que se investigue. Pero para quienes defienden al partido del lápiz, no habría por qué preocuparse. Lo más de repente democrático que podría llamarse es que se den las elecciones, como nosotros lo dijimos, en junio, en julio, en septiembre o en abril de 2024, de acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones, de manera responsable.
sobre todo si es que el líder del lapicito Vladimir Cerrón ya se lanzó a la palestra como próximo candidato para el adelanto de elecciones presidenciales. El pueblo también desconfía del Jurado Nacional de Elecciones. No entiendo por qué se cuestiona el Jurado Nacional de Elecciones. Yo no he ¿Confía en él? Sí, porque yo he sido parte de la comisión con el señor Montoya, con la señora Moyano, que acusaron al señor Castillo diciendo que había fraude electoral. Se demostró en ese informe que no hubo fraude electoral. El periodista Ricardo Uceda en su columna de opinión desmenuzó las perlas y las decisiones extrañas desde la institución que maneja el representante de la Sala Suprema, Jorge Luis Salas Arenas. El informante tituló su columna como El Cambiazo. Claro, el cambiazo de votación para que Martín Vizcarra pueda postular al Congreso en el 2021. Magistrados del Jurado Nacional de Elecciones variaron sus votos para admitir la candidatura de Martín Vizcarra. Luego modificaron 3 votaciones en casos similares para mostrarse coherentes. La transparencia por los suelos. 3 casos eran parecidos al de Vizcarra: no declarar participación de una empresa. 3 políticos quedaron fuera de las elecciones. Sin embargo, cuando se debatió el caso de Vizcarra en el incompleto jurado, hubo una consideración. Uceda escribió: trascendió que en el pleno del 29 de enero expresó que, tras meditarlo, cambiaría el sentido de su voto. También dijo lo mismo Jovian Sanginés, quien no pierde ocasión de votar como el presidente. Jorge Rodríguez se mantuvo en su posición favorable a permitir la participación de Vizcarra. Luis Arce siguió en contra. El nuevo resultado fue 3-1 a favor. Y así el caso de la tacha a Dina Boluarte, el caso de Perú Libre con una plancha incompleta, con un solo vicepresidente, la participación del APRA, PPC y Perú Nación. El congresista Carlos Anderson olfatea sobre estos actos ambiguos desde el Jurado Nacional de Elecciones. De haber sido, pues, por ejemplo, expurgado cada detalle de mis antecedentes, ¿no? Y no una, sino 2, 3 veces, ¿no? Entonces, cosas que pasan en elecciones que no deberían pasar. En este caso es una disposición transitoria por única vez, dada la coyuntura que estamos viendo en nuestro país. Recordarle a Salas Arenas que también hay una encuesta del INEI donde ahí establece que más del 70% de la población rechaza su gestión y pide nuevas autoridades de los órganos electorales. La congresista Adriana Tudela considera que al caer en las manos del mismo árbitro en las próximas elecciones causa desconfianza en la población. Ha sido finalmente el propio comportamiento de nuestras autoridades electorales la que ha generado esta gran desconfianza en la ciudadanía. Su bancada está apoyando un proyecto de ley de la congresista Muruz basado en las controvertidas decisiones tomadas por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Ante el detalle, paso a paso, las próximas elecciones tendrán la legitimidad necesaria cuando los árbitros, especialmente el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, está cuestionado por varios y documentados casos de parcialidad en la justicia electoral que administra en última y definitiva instancia. Podríamos encontrar una fórmula que no implique una reforma constitucional, sino, digamos, que sea el propio sistema de justicia quien tome la decisión de reemplazar digamos, a su representante. Eso también es una alternativa que podría, digamos, de manera voluntaria. En tanto, el ilustre presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, anda con cautela para no pisar callos. Salas Arenas, por quien expreso mi respeto, hasta ahí le puedo decir. Y no considera que hayan irregularidades ni motivos suficientes para que la Sala Plena de la Corte Suprema nombre a otro representante en el jurado. La Corte Suprema no va a remover al señor Salas Arenas, salvo que existan situaciones de otro tipo. Nosotros mantenemos un respeto por el doctor Salas Arenas, que está cumpliendo su función. La izquierda en el Congreso no quiere un cambio de presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Pide con insistencia elecciones ya. Vladimir Cerrón anunció su candidatura para las siguientes elecciones y el análisis indica que habría un interés para que el árbitro sea el mismo. Es el mismo sector que exige el adelanto de elecciones ya, mañana, como sea.
quienes al mismo tiempo se oponen al cambio, a la renovación de las autoridades del sistema electoral, que sería, creo yo, lo más sano. En aras de la transparencia queda la voluntad de los jueces supremos de la Sala Plena de la Corte Suprema fortalecer una institución desgastada por los casos ya mencionados y darle a los peruanos la seguridad que su voto será respetado ante el tan reclamado adelanto de elecciones.